Hay situaciones miserables que provocan desánimo y desconfianza. Por eso es muy importante ser generador de esperanza y de transformación. Esta es una tarea de todos. Sobre todo nosotros que leemos y conocemos la Sagrada Escritura. Los autores bíblicos supieron leer los acontecimientos a la luz de la fe y ofrecieron muchas pistas para ayudar a la gente a ver más allá de lo que miraban sus ojos. En ese sentido, la esperanza les ayudó a contemplar la realidad de un modo nuevo y a no ceder ante los signos de muerte que presenciaron. Entonces, les doy la bienvenida a todos ustedes y nos da mucho gusto volver a encontrarnos, al menos por este medio, y nos auguramos que los frutos de este encuentro alcancen el propósito que nos hemos marcado. Y este propósito tiene que ver precisamente con el tema central que en este encuentro vamos a tener. Ser promotores de esperanza y transformación a la luz del texto bíblico. Así es que siendo las 9:20, doy por inaugurado esta asamblea, la número 33 de la Asociación de Biblistas de México. Así es que vamos a dar ya los micrófonos a Carlos, que es quien nos hará la presentación de nuestro primer participante. Pero vamos a hacer antes, una oración hoy en la fiesta de San Pablo. Les invito a que hagamos esta oración que vamos a poner ahí en la pantalla. ¿Cómo has logrado, Señor, este cambio nunca visto de Saulo, el perseguidor, en Pablo, heraldo de Cristo? Pablo mueve en su molino el Antiguo Testamento. Cristo le sale al camino, le arrastra en su seguimiento. Siempre la Iglesia recibe como un eco del Señor las cartas que Pablo escribe, dictadas por el amor. Infatigable viajero, recorres la tierra entera, apóstol y misionero, hasta el fin de tu carrera. Como una flecha bruñida vas a la meta, de suerte que solo Cristo es tu vida y una ganancia la muerte. Descúbrenos la victoria de Jesús crucificado para compartir la gloria del Señor resucitado. Amén. Amén. Adelante, Carlos. Muy bien, pues comenzamos. Les comienzo por presentar a un conocido aquí de toda la asociación de los fundadores, el padre Raúl Lugo Rodríguez, de Mérida, Yucatán. Él es licenciado en Sagradas Escrituras, especializado en Nuevo Testamento, particularmente Evangelios Sinópticos y Cartas Paulinas. Ha sido profesor de la Universidad Pontificia de México y del Instituto Teológico Pastoral para América Latina. Párroco de varias comunidades mayas de Yucatán. Actualmente trabaja en el equipo de Derechos Humanos Indignación AC, en el acompañamiento a campesinos y campesinas mayas en la Escuela de Agricultura de Ecología de Maní. Es vicario de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Mérida y fue secretario de la Asociación de Biblistas de México. Ha escrito varios libros y mantiene una columna en el portal www.raulugo.indignacion.org.mx. Le interesan temas de Biblia y derechos humanos en el estudio del Jesús histórico. Pues vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Raúl Lugo. Con ustedes, Raúl Lugo. Bueno, estoy conectado ya en mi teléfono porque algo pasa con el sistema. Desafortunadamente, si es por esta vía, pues no podré poner la presentación. Se las enviaré después
y también el texto, pero creo que puedo hacerlo desde el teléfono, solo que van a tener que soportar estar viendo mi cara estos 40 minutos próximos, porque la presentación no la puedo poner, ¿verdad? Si gustan entonces, ofreciéndoles después una disculpa, puedo comenzar con el tema cuando me lo indique el presidente. Bueno, pues prácticamente ya hicimos la presentación. Es Raúl Lugo de la diócesis de Mérida y pues va a compartirnos. Y pues ya puedes empezar, Raúl. Ok, bueno, va. Yo voy a tratar el tema volviendo a Marta y María, refiriéndome al texto de Lucas 10, 38, 42, y el subtítulo es Intersticialidad y Casa Patriarcal. Voy a hacer una pequeña introducción. Me parece que ya avanzadas las 2 primeras décadas del siglo XXI y echando una mirada hacia atrás, podemos fácilmente constatar, digamos, la diversidad de intereses en los estudios bíblicos que marcaron el final del siglo pasado y el inicio de este. Y me parece a mí que 2 ámbitos hay que llaman mi atención. La primera es la efervescencia de los estudios socioantropológicos que nos ayudan a acercarnos de mejor manera a la escritura. Y la segunda es la consolidación del acercamiento feminista a los textos, como una aproximación que desvela contenidos y matices en los textos que resultaban vedados, digamos así, a la lectura masculina de los textos, que lamentablemente todavía tiene mayoría abrumadora en las revistas especializadas y de divulgación. Por eso me parece extraordinario que la segunda década de este siglo esté marcada por el inicio de una obra monumental de 22 tomos, publicados simultáneamente en inglés, español, italiano y alemán, que reúne el acercamiento feminista no solo a los textos bíblicos, sino a todo el proceso de transmisión, a la historia de la recepción del texto bíblico. La coordinadora del proyecto dice que el objetivo de esta colección de 22 tomos es presentar una historia de la recepción de la escritura focalizada sobre temas bíblicos que han tenido importancia en la cuestión de los géneros, ya sea sobre las figuras femeninas presentes en el texto sagrado, ya sea sobre las mujeres que a lo largo de los siglos han sido intérpretes silenciosas de la Biblia. Me refiero a la obra La Biblia y las mujeres, colección de exégesis, cultura e historia, probablemente será conocida ya de muchos de ustedes. Está coordinada por expertas biblistas de España, está Mercedes Navarro, de Austria, Intraut Fischer, de Italia, Adriana Valero, y de Noruega, Jorunn Økland. Y en el área hispana se viene publicando la colección en la editorial Verbo Divino. El segundo elemento que quiero resaltar es la efervescencia de los estudios socioantropológicos y los efectos que han tenido en el acercamiento al conocimiento histórico. Una de las vertientes más fecundas es la llamada historia social, que aborda el acercamiento a los acontecimientos del pasado, pero no ya desde la perspectiva tradicional de la política o de las guerras de héroes o heroínas, sino el acercamiento a la vida cotidiana de las sociedades. Hay 2 esfuerzos relevantes en este ámbito, de los que yo conozco. Los más relevantes son el Roman Family Project, iniciado por la académica australiana Beryl Rawson. Entre los años 1981 y 1994, realizó en la ciudad de Canberra una serie de encuentros y conferencias sobre la vida de las familias en el Imperio Romano, culminando con la publicación de 5 volúmenes en lengua inglesa que abordan desde distintas perspectivas la vida cotidiana del mundo romano, en especial de la familia romana. Y por otro lado están los 4 volúmenes de la historia de la vida cotidiana en México, probablemente también conocidos ya por algunos de ustedes, publicado por el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica en 2006, coordinados por Pilar Gonzalo Aispuro, recorren una multitud de aspectos que permiten que nos asomemos a los hábitos, a los comportamientos y a las rutinas del día a día de los grupos sociales del pasado, desde la época prehispánica hasta los albores de la Revolución Mexicana de 1910. Así que estos 2 puntos de partida, la efervescencia de este tipo de estudios antropológicos y la irrupción de las mujeres en la exégesis e interpretación de los textos, son el contexto inmediato de la intervención que yo voy a hacer aquí. Como
Como tienen en el programa como subtítulo, está este asunto de la categoría de la intersticialidad. Voy a comenzar proponiendo una definición y cómo esta categoría se ha aplicado a la exégesis. El concepto de intersticialidad tiene orígenes arquitectónicos y urbanísticos. El espacio intersticial es definido por los arquitectos como estos espacios libres y sin intervención urbanística, que se ubican casi siempre en la periferia, en los entresijos entre las zonas urbanizadas dispersas, y que muestran dinámicas a veces de ocupación acelerada. No son una simple ausencia o vacíos, sino que la nueva urbanística propone verlo como espacios propositivos dentro del desarrollo urbano. Son sitios que aparecerían como durmiendo, esperando su intervención en un futuro no lejano, y establecen una cierta relación con los desarrollos habitacionales del entorno, que a veces aparecen como los nuevos desarrollos habitacionales, aislados, egoístas, cercados en su contexto inmediato. En el caso de los estudios socioantropológicos, ha destacado en los últimos años esta pareja, Adriana Destro y Mauro Pesce. Mauro Pesce, biblista e historiador del cristianismo primitivo, es el director del Centro de Estudios de Hebraísmo y Cristianismo en la Universidad de Bolonia. Y Adriana Destro es catedrática en Antropología Cultural en la Facultad de Letras de la misma universidad. Ellos han desarrollado en los últimos años una interpretación histórica y antropológica de los orígenes cristianos y han puesto de nuevo a los estudios de Italia como una especie de renacimiento en la búsqueda del Jesús histórico. Pues bien, esta pareja, Destro y Pesce, aplican el concepto de intersticialidad a las relaciones sociales para referirse a las relaciones, entre comillas, sin red. Es decir, relaciones sociales que no están modeladas por las conexiones sociales normales. Así en el caso de Jesús, esto tendría que ver pues con las insólitas decisiones de Jesús. Abandonar su casa, dejar su trabajo y su familia, colocarse en una situación irregular debido a sus continuos desplazamientos, como él mismo dice, sin lugar donde posar la cabeza. Entraba en un tipo de comunicación con las demás personas en el que muchas veces opera la suspensión de las redes sociales convencionales. Es en este sentido que este concepto de intersticialidad puede aplicarse al estudio de los evangelios. Dicen Destro y Pesce, nos referimos a todo aquello que no tiene un lugar social definido y por tanto debe situarse en las situaciones residuales, en los espacios que quedan, por así decir, vacíos, no ocupados por las instituciones. La intersticialidad es, por tanto, espontánea y temporal cuando a relaciones humanas nos referimos. No conduce a un establecimiento definitivo de espacios asignados, ni entra, digamos así, en competencia con funciones necesariamente duraderas. No, Jesús y su grupo son una comunidad intersticial en el sentido de que su itinerancia les permite recrear un nuevo tipo de relaciones entre ellos. Esta experiencia alternativa de relación permite a Jesús irrumpir de manera directa en la vida de las personas. Y su irrupción parece interrumpir algunos papeles normales, trastocando las situaciones habituales, sobre todo dentro del oikos, la casa familiar, y dentro del trabajo. El resultado es que aquellos cuya vida es tocada por la palabra del Maestro y se adhirieron a su mensaje, constituyen una nueva asociación voluntaria intersticial, una de cuyas manifestaciones, en el caso de Jesús, es la ausencia de los varones de la generación más antigua, los padres de los discípulos. Recordamos, por ejemplo, el relato de Marcos de la llamada de los primeros 4 discípulos, entre ellos Santiago y Juan, nos señala el pasaje, dejaron a su padre Zebedeo junto con las redes y los trabajadores. No se dice que Zebedeo haya sido incorporado a las filas de Jesús. Este elemento muestra cómo el grupo de seguidores de Jesús se compone de una generación adulta media, pero que todavía está en capacidad de responder a una interpelación absolutamente radical como la de Jesús, de dejar su familia y su casa. Por eso está ausente esta generación masculina que representa, digamos así, el poder más estable y más patriarcal de las familias. Así que el punto de partida de esta nueva visitación que quiero hacer hoy al pasaje lucano de Marta y María tiene que ver con este dato. Y también con el otro dato relevante
que se relaciona con el papel de las mujeres. Aquí no puede aplicarse el mismo criterio que hemos mencionado porque no tenemos certeza de a qué franja generacional pertenecían las mujeres que seguían a Jesús. En Mateo 27:56 aparecen María Magdalena, María la madre de Santiago y José y la madre de los Zebedeos. Pero en Lucas 8:1-3 son mujeres que son calificadas como aquellas que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. Y se menciona a María Magdalena, a Juana, la mujer de Cusa, Susana y otras muchas. Así que las fuentes no especifican, particularmente en este caso de Lucas, nada más que eran mujeres pudientes, que ayudaban al grupo de Jesús con sus bienes. Esta observación, pues, haría que nos sintamos tentados a situarlas entre las familias terratenientes de la época. Y la mención de la mujer de Cusa, por ejemplo, nos mete un interrogante también por la posibilidad de que ella, porque era una mujer casada, fuera una mujer con hijos. De cualquier manera, comienza ya a despuntar una información que ilustra qué significaba en la práctica del anuncio del reino de Dios y cómo venía a trastocar las relaciones entre las personas, la intervención de Jesús, particularmente causando cambios en el ambiente familiar y laboral de las personas, como si Jesús creara un ambiente nuevo, suspendiendo aquellas relaciones y actividades que impidieran que el reino pudiera experimentarse en concreto. Es quizá esta una de las razones por las que el movimiento de Jesús, como sabemos, haya sido visto tanto en vida suya como en la generación inmediata a su muerte como un movimiento un poco sectario, porque representaba una adhesión voluntaria que no tenía reconocimiento social, como el templo, por ejemplo, o la sinagoga, ni tampoco tenía sede autónoma, como en estos movimientos marginales, pero que tenían un lugar como los esenios de Qumran, sino que operaba como una asociación intersticial, es decir, caracterizada por un conjunto de relaciones que se sitúan y se operan entre los confines de las áreas sociales dominantes bien organizadas. Así que resumo, para pasar ya al texto, la perspectiva de la intersticialidad nos permite, por tanto, abordar la relación de Jesús con sus discípulos y discípulas y comprender desde otro ángulo su lógica. La asociación de Jesús con sus seguidores y seguidoras es voluntaria, porque no media para ella ningún parentesco, no se tiene que pertenecer a alguna región determinada, y es temporal, no está pensada como para ser perenne ni para institucionalizarse. La irrupción de Jesús en la vida de las personas con quien entra en relación propone la ruptura de algunos esquemas de conducta y genera formas sociales absolutamente inéditas para su tiempo y para su ambiente. Son estas relaciones en las que se practica lo que se llama la suspensión de las redes relacionales. Bueno, a eso voy a referirme ahora. Paso al texto de Marta y María. El texto es sencillo, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En deto porego estai autos eiselten eiskomen tina. Ginedetis onomatin Marta y pedexato auton. Kai pede en adelfe calumene Mariam, he kai paracatesteisa prostus podas tu kiriu, equen ton logon autu. He de Marta, periespato peripolem diaconian, epistasa de eiten kirie, melei soi hotigea del femu monen me cateliten diaconein, eite un aute hina moi sin antilabetai. Apocriteis de eipen autejo kirios, Marta, Marta, merinasca y toribase peripola, genos de estingreia, Mariam gar ten agaten merida exelexato, etis uc afairetesetai autes. El pasaje es, como sabemos, exclusivamente lucano. Los personajes involucrados aparecen también en la tradición del cuarto evangelio, en los capítulos 11 y 12 de Juan. Es común en ambas tradiciones, la marcana y la juánica, los nombres propios de las mujeres, se llaman Marta y María. También es común la costumbre que tenían de ofrecer hospedaje a Jesús, dado que en las dos ocasiones en que son mencionadas, tanto en nuestra fuente de Lucas como en Juan 12, aparecen acogiendo a Jesús en su casa. Y por el cuarto evangelio sabemos de la localización de la casa de estas dos hermanas, es Betania, lugar cercano a Jerusalén. Y sabemos también por la tradición de Juan
que tenían un hermano varón que la tradición sinóptica parece ignorar, pero que el cuarto evangelio lo tiene como beneficiario del último de los signos realizados por Jesús. En ambas tradiciones, la figura de María se convierte en motivo de disputa o de escándalo. En el caso de la tradición de Lucas, por estar sentada a los pies del maestro mientras su hermana trabaja. En la tradición de Juan, por ungir los pies de Jesús y secárselos con sus cabellos. Se trata pues de una perícopa que encontramos en el interior de este largo segmento lucano que conocemos como el viaje de Jesús a Jerusalén, que va del capítulo 9, versículo 51, hasta el 19, versículo 28, y está bien determinada por nuevos personajes, nuevo lugar y nuevo tiempo. Está pues insertada entre la parábola del buen samaritano y su diálogo previo y la enseñanza de Jesús a sus discípulos sobre la oración. Lamento que no esté la presentación porque esto permitiría ver con mayor claridad lo que estoy solamente diciendo, pero en fin. No contiene el texto variantes textuales de importancia, salvo cierta discusión que se trasluce en el uso de una sola cosa es necesaria, que nos dé estingreia, que mantiene, digamos así, algunas variantes con oligon de estingreia, pero en realidad es una variante que carece de importancia para nosotros. El texto es de estilo narrativo, sin personajes secundarios, en forma de un diálogo entre dos personajes en relación con un tercero. Porque María, la hermana de Marta, no habla en el pasaje, sino que solo realiza una acción: sentarse y permanecer sentada a los pies de Jesús, denotando así la actitud propia del discípulo. Esta acción de María será interpretada de manera distinta por Marta y por Jesús, lo que desembocará en la frase final del maestro en el texto. Así que el texto al que nos acercamos hoy pone de relieve la existencia, al igual que el caso de los varones, de cuando menos dos tipos de discipulado en el grupo de Jesús. Uno que implicaba la ruptura y el abandono de la familia para sumarse a la itinerancia de Jesús. En el caso de las mujeres, Lucas 8, 1 al 3 es un caso paradigmático de esas mujeres que iban detrás de Jesús. Y otro tipo de seguimiento que podríamos llamar en jerga zapatista actual las bases de apoyo, es decir, seguidores de Jesús que no rompían con el núcleo familiar, y entre ellos podríamos registrar a estas hermanas Marta y María. No voy a extenderme aquí en la condición de la mujer en la época de Jesús. Puede encontrarse en el tercer volumen de la obra de Meyer, Un judío marginal, en el volumen dedicado a seguidores y competidores, una exhaustiva división de cuántas posibilidades de seguir a Jesús había y cuántos grupos. Pero es cierto que en el caso de las mujeres no tenían los derechos que gozaban los varones, no podían prácticamente tener vida pública, no tomaban parte en los banquetes, su testimonio, salvo en escasas excepciones, no era aceptado en los tribunales. El comportamiento de las mujeres que se alejaban de la casa sin la vigilancia de un hombre para tomar, por ejemplo, comidas o actividades reservadas a varones, era considerado como una conducta desviada, propia de mujeres que descuidaban su reputación y su honor. Jesús sabía eso y se aceptaba en su entorno. Podía entrar sin video. Así que es significativo por eso que nuestro pasaje muestre solamente a tres personajes, sin ningún varón que vigilara a estas dos hermanas que habían acogido a Jesús. Si el oikos patriarcal era el símbolo de la estructura patriarcal de la familia, las rupturas que Jesús va a introducir en la casa no se limitaban solamente a las mujeres que dejaban su hogar para seguirlo por los caminos de Palestina, sino también, como vemos en este texto, a aquellas mujeres que abrían sus hogares para recibir a Jesús, y la experiencia del encuentro con él transformaba su entorno, poniendo algunas normas vigentes en suspenso. Explorando el liderazgo de Jesús y su capacidad de atracción desde la perspectiva socioantropológica, la existencia concreta de Jesús, su modo extraordinario de vivir, es lo que ponía en movimiento a las personas.
Su diferencia era una alternativa radical. Jesús se exigía a sí mismo y a los suyos una clara separación de su trabajo, de su casa, de su riqueza, y a cambio ofrecía la liberación de los condicionamientos sociales y una verdadera apertura al cambio. Es interesante que el tipo de relación de Jesús con el orden doméstico, es decir, con el oikos, con la familia, y con el templo, aparezca muchas veces en las fuentes evangélicas como tensa, como de oposición, como si la fuerza de fascinación que el maestro despertaba en las personas estuviera ligada precisamente a este tipo de actitudes carismáticas, no vinculadas con lugares específicos, sagrados o seculares, pero que cuando irrumpía en la vida tenía un elemento desestabilizador y terminaba constituyendo un peligro para los que mantenían el orden social y religioso de la época. Este es, claro, un elemento clave para entender humanamente la manera en que al final de su vida la misión de Jesús va a desembocar en su ejecución. Como hemos visto, la perícopa objeto de nuestro estudio pues no tiene prácticamente ningún problema en el nivel histórico crítico. No presenta alteraciones en su marco narrativo. ¿Dónde reside entonces su carácter polémico? A mí me parece que es un asunto fundamentalmente hermenéutico. Así que voy a tratar de acercarme a los principales patrones de interpretación que han predominado con respecto a este texto. El primero, el acercamiento tradicional, como sabemos, pone la mirada en la dimensión simbólica de las dos hermanas, ¿no? Cada una de ellas representaría en la interpretación tradicional una cara de la moneda entre contemplación y acción. En este modelo interpretativo, la significación del texto estriba en ofrecer una lección a las personas activas y contemplativas en la comunidad cristiana. La hermana sentada a los pies de Jesús representaría la vida contemplativa, mientras que Marta representaría a la vida activa. Hay un acierto en este acercamiento, captar bien que la trama del texto se desarrolla entre una oposición entre las dos hermanas y un decantamiento preferencial de Jesús hacia una de ellas. Este tipo de interpretación que ha predominado hasta nuestros días en la predicación refleja también una impronta que hemos heredado de la cultura griega, que consideraba el trabajo manual como de inferior categoría al trabajo intelectual. No voy a extenderme aquí, pero podríamos recordar al apóstol San Pablo, cuya supervivencia dependió del trabajo manual durante sus años de misionero e itinerante. Y sabemos cómo Pablo tuvo que luchar por mantenerse sosteniéndose por su propio trabajo, porque había una subvaloración del trabajo manual. Pablo tenía, digamos, varias posibilidades para buscar su subsistencia. Podría, como algunos profesores de su época, ponerle un precio a su enseñanza y cobrar por ella. Otros vivían a veces de limosna para poder continuar con sus estudios y la mayoría se instalaban en las casas de familias ricas como profesores particulares de los hijos. Ahí vivían sin trabajar con sus manos como miembros de la familia, dependiendo de ella. Pero Pablo no aceptó ninguna de esas tres formas de vida, buscó una cuarta alternativa, trabajar con sus propias manos en la profesión que aprendió de su padre. Así que creo que la insistencia de Pablo del valor del trabajo hecho con las propias manos lo colocaba también a él contracorriente de las costumbres de su época, porque en la sociedad helenista trabajar con las manos significaba hacer una tarea de esclavos, indigna de hombres libres. Así que el ideal social era el trabajo intelectual. Puede ser que algo de la subvaloración del trabajo manual realizado por Marta subyazca a esta interpretación tradicional, pero después han surgido a través de los tiempos otros acentos interpretativos. El primer acento ha sido el de desculpabilizar a Marta. Es decir, tratar de introducir un poco un equilibrio entre acción y contemplación, asumiendo, digamos, el punto de partida tradicional, que es un texto que quiere hablarnos de eso. Lo que se ha hecho después es decir, pero pobrecita Marta no tenía la culpa. Hay, por ejemplo, un texto que yo agarré de la red de un grupo de reflexión teresiana. Y dice, el encuentro de Marta y María con el Señor muestra dos maneras distintas de servicio a Jesús. Por una parte, Marta, que hace la parte que le corresponde, atender con amor al Señor, servicio que es agradecido y bendecido por Jesús, prepararle algunas delicias para servir dignamente a su huésped. María, en cambio, hace la parte que ella ha elegido, oír al Señor. Ninguna de las dos tiene mérito mayor, sus méritos son iguales.
No es culpable Marta porque a ella le correspondió realizar los quehaceres cotidianos. Tampoco es mérito de María sentarse a los pies de Jesús sin ayudar a los quehaceres hogareños. Aquí el problema, dice esta comunicación que circula en la red, está en que Marta, por el exceso de trabajo, habría hecho oídos sordos a la palabra de Jesús. Bueno, como este acento interpretativo está el acento del padre Javier Picasa, un biblista muy conocido que comentó en marzo de 2019, en el Día Internacional de la Mujer de hace 3 años, comentó este texto al que ahora yo me acerco, y en su aportación él extendía este modelo interpretativo al conjunto de la iglesia. Él decía, la visión tradicional ha presentado a Marta como la servidora criada, que hace tareas materiales, y a María como la contemplativa pasiva, la que escucha y ora en silencio. Serían 2 mujeres ambas obedientes, sobre las cuales quedaría después situado la autoridad ministerial de los varones. Esta visión puede destruir el mensaje radical del texto, nos dice Javier Picasa. Marta ha recibido a Jesús y se afana por realizar su servicio, aunque el agobio de muchas acciones puede separarle de la atención a la palabra, en la que todas estas tareas encuentran su cimiento. María escucha la palabra, pero no para quedarse callada, sino para cumplir con lo que ha escuchado. Hasta aquí la larga cita de Picasa. La aportación de Picasa tiene la virtud de extender el símbolo de acción y contemplación a toda la iglesia como 2 aspectos complementarios y privilegiar en su interpretación, además, la relación entre el pasaje y la realidad eclesial a la que quiere responder. Y en este mismo marco, me parece, antes de pasar al acercamiento feminista y a la propuesta de la intersticialidad, recuperar también aquí otro testimonio que aparece en el Nuevo Testamento de la dicotomía entre oración y servicio. Me refiero al texto también de Lucas, de Hechos 6, 1 al 7, que hace referencia a la designación de los 7 diáconos. Lo menciono porque suele aparecer en comentaristas al texto de Marta y María. Por mi parte, debo confesarlo, no me parece que no sea de mucha utilidad en la interpretación de nuestro texto del Evangelio, porque el problema de fondo es distinto. Es decir, el problema que comparte Hechos 6, 1 al 7 tiene su origen en la difícil convivencia que los cristianos de lengua griega y los de lengua aramea tenían, aunque Lucas es especialista a veces en minimizar algunos conflictos eclesiales en el libro de los Hechos, remite todo a un pleito por la atención a las viudas. Pero cualquier lector avezado se da cuenta de que el núcleo del problema era distinto. No se trató de elegir, digamos con palabras modernas, delegados de la pastoral social, porque si así fuera, no se comprendería por qué todos los elegidos fueron de uno solo de los grupos, el grupo de los helenistas. Tampoco habría sido el propósito del texto diferenciar entre el ministerio de la asistencia social con el de la oración y la predicación, porque nos consta que Esteban junto con Pedro fue un gran predicador, y también Felipe, como atestigua Hechos 8, tenía el ministerio de la palabra. Así que parece que en el texto de Hechos el fondo del asunto estaba más bien en que los helenistas habían llegado a una concepción de cristianismo bastante distinta de la que tenían los cristianos, digamos, de origen del judaísmo palestino, reunidos en torno a Santiago. Y la tensión entre estos 2 sectores habría llegado a ser tan grande que los 12 decidieron proponer a la asamblea que se concediera autonomía a helenistas y a palestinos. Así que los 12 terminan reconociendo a los ministros que la comunidad helenista se escogió. Las 2 comunidades permanecen desde ese punto de vista orgánicamente unidas, pero con una diferenciación neta en su concepción, en su recepción del Evangelio. Y esto puede notarse también en los Hechos, porque es la comunidad de habla griega la que chocó con las autoridades judías primero y padeció el asesinato de Esteban y fue perseguida. Hechos 8:1 dice que los de habla aramea no fueron perseguidos. De suerte que aunque sí el texto menciona la dicotomía contemplación-acción, su óptica es muy diversa y por tanto nosotros no vamos a hacerle mucho caso en nuestro acercamiento al texto de Marta y María, sobre todo porque en la elección de los diáconos no hay una sola mujer involucrada en el texto de Hechos. Con esto paso ya a la segunda y última parte de la exposición,
la aportación hermenéutica del acercamiento feminista al relato de Marta y de María. Bueno, ya sabemos que en esto del acercamiento feminista, pues hay muchas propuestas, no hay una uniformidad metodológica en todas las mujeres exégetas y hermeneutas, pero creo que básicamente hay tres elementos que caracterizan un poco a este acercamiento. El primero es el de partir de la invisibilización de las mujeres en los textos y en la lectura de los textos. Es decir, un punto de partida es que el reforzamiento del sistema patriarcal se manifiesta en que deliberadamente muchas veces omitimos los textos bíblicos que hablan de mujeres o restamos importancia al papel de las mujeres cuando nos acercamos a un texto. Un segundo elemento de la lectura del acercamiento feminista es la identificación como en una especie de espejo con las mujeres que aparecen en los textos bíblicos. Es decir, las mujeres de hoy que toman los textos en sus manos se sienten fortalecidas cuando estudian el contexto de opresión y la manera como las mujeres que aparecen en la escritura desafiaron el ambiente circundante y sintonizan con la experiencia de las mujeres de hoy. Y finalmente, que es donde sitúo yo un poco mi propuesta de acercamiento, es la perspectiva liberadora de Jesús. Por eso muchas personas comentan que el acercamiento feminista forma parte de este gran movimiento provocado por la teología de la liberación. Mira de cerca cómo Jesús entra en confrontación con algunas de las costumbres propias de su cultura y de su religión, incluyendo algunas prescripciones de la ley de Moisés, particularmente aquellas referidas a las mujeres. Aparece en muchos momentos Jesús defendiendo a las mujeres y admitiendo el audio, en su círculo más... Creo que hay alguien con el micrófono abierto, ¿no? En el marco de este último rasgo, Pagola nos recordaba que las mujeres veían en Jesús una actitud diferente, que nunca habían escuchado en sus labios expresiones despectivas, no le oían a Jesús ninguna exhortación que les dijera sométanse a su esposo o al sistema patriarcal. No había en Jesús ninguna precaución frente a las mujeres, solo respeto, compasión y una simpatía que era desconocida para ellas en la época, sobre todo en un hombre de Dios. Así que paso ya a la última parte de la intervención. ¿Cuál es la aportación, me parece a mí, de este enfoque intersticial? El punto de partida del acercamiento que ofrezco a la lectura es la práctica de Jesús como una forma social peculiar que se refleja en las fuentes evangélicas. Es decir, los evangelios nos muestran a Jesús realizando su tarea de predicación después de haber roto sus lazos familiares y de haber abandonado el oikos familiar. No poseía nada, vivía en desplazamiento continuo, a pesar de que la casa de Pedro en Cafarnaúm parece haberse convertido inicialmente en una especie de epicentro desde la cual Jesús se desplazaba a otras partes, pero aún en este caso de considerar Cafarnaúm y la casa de Pedro como casa de Jesús, no deja de ser significativo que en la presentación de la jornada de Cafarnaúm contenida en Marcos, se termina con la reafirmación de la voluntad de Jesús de no estar ligado a un lugar específico alguno. Termina diciendo, vamos a otra parte, a los poblados vecinos, para predicar también ahí, porque para esto he venido. Esto genera, como hemos señalado ya, encuentros entre Jesús y las personas sin ningún otro referente, más que la propia persona de Jesús y el mundo de ideas y de concepciones que la gente que choca con él tiene en su cabeza. No da Jesús garantía de durabilidad, no se sienta a fundar una religión, no crea funciones alternativas, sino que aprovecha los momentos de encuentro para recrear las relaciones bajo otros patrones distintos de los del oikos patriarcal. Son 5 las características de la intersticialidad en la actividad de Jesús. Las voy a mencionar muy rápidamente. La primera, ya lo dijimos, es la relación directa que Jesús establecía con las personas, irrumpía en sus vidas y provocaba cambios radicales. La segunda es la vida de continuo desplazamiento de Jesús, que provocaba encuentros peculiares, porque las mujeres se encontraban fuera del oikos patriarcal. Así que los modos habituales de relación que funcionaban en el oikos como que se suspendían momentáneamente. Tercera característica, la posibilidad de que quienes los siguen se encuentren también entre ellos
en espacios fuera del dominio patriarcal, es decir, los corrillos alrededor de Jesús en su predicación itinerante, que incluían con toda seguridad a las mujeres. Cuarto, el hecho de estar en el grupo de Jesús permite inventar lógicas nuevas de interrelación, distintas a las establecidas dentro de los marcos familiares y religiosos de la época. Y cuando algunos discípulos volvían a la antigua manera de pensar, como por ejemplo con respecto al uso del poder, Jesús decía, cambien su cabeza. Es decir, no, esta es otra perspectiva que estamos hablando. Para nosotros el poder es otra cosa. Y quinto, finalmente, que las relaciones directas de Jesús con las personas les permiten, sobre todo en el texto que estamos viendo, que haya una presencia de Jesús dentro del oikos mismo. Y el oikos, ya sabemos, no lo entendemos solo como un espacio físico de paredes y techo, sino como un orden de conducta que implica jerarquías y funciones determinadas. Si aplicamos estas características de la intersticialidad al relato que nos ocupa, es fácil ver cómo la preferencia de Jesús por esta forma social de base voluntaria tiene un efecto determinante, porque mueve de raíz los equilibrios y las relaciones previas, es decir, crea una especie de suspensión de redes normales de las relaciones sociales y provoca también, como vemos en nuestro texto, un conflicto en la distribución del trabajo doméstico. Hay un desequilibrio que crea Jesús cuando irrumpe en la relación entre Marta y María. ¿De qué manera concreta la presencia de Jesús provoca conflictos dentro del oikos? Bueno, a lo mejor esto sobrepasa un poco el marco del estudio, pero hay muchas ocasiones en que Jesús entra a la casa de las personas, no solamente en el caso de Marta y María, también en el caso de Zaqueo o de Simón el leproso. Pero hay un texto también de la tradición de Lucas en el capítulo 12, versículos 52 al 53, al que podemos referirnos también, como cuando dice he venido a traer fuego a la tierra, se refiere directamente a la familia, versículos 52 y 53, eson taigar apotoniun pente engeni oiko diamemerismenoi, treis epidusin kaiduo epitrisin. Diameristeson taipater epijuio, caijuios epipatri, meter epiten cigatera, caicigater epiten metera, pentera epiten ninfenautes, caininfe epiten penteran. Padres contra hijos, hijas contra madres y suegras contra nueras, como puede verse en el uso de las cursivas del texto de Nestlé Alan, que quisiera en este momento que estuviera en la pantalla, pero no está. Se ve allá el trasfondo veterotestamentario de las palabras de Jesús. Es un texto lucano que parece reelaborar el refrán contenido en Miqueas 7:6, donde describiendo el profeta en una larga sección que va del capítulo 6:1 al 7:7, denuncias y amenazas del profeta, resuena este refrán, porque el hijo desprecia a su padre, la hija se alza contra su madre y la nuera contra su suegra. En el caso de Jesús, sin embargo, la división intrafamiliar no es el producto de la confusión caótica que vive la sociedad debido a que se está transgrediendo la alianza. Al contrario, la división intrafamiliar es el resultado del seguimiento de Jesús, del fuego que Él ha venido a encender sobre la tierra. Quien opta por el seguimiento de Jesús ha de asumir el rechazo y la oposición de la gente de fuera, pero también del oikos patriarcal de su propia familia. Y esto constituye un contraste imposible de ignorar. Mientras en Miqueas la división es presentada como resultado del pecado, del alejamiento de la alianza, en el caso de Jesús la división intrafamiliar es la expresión inevitable de quien ha optado por los valores de Jesús, porque los valores de Jesús cuestionan y ponen en tela de juicio los valores del oikos patriarcal. Jesús no participa de aquella perspectiva apocalíptica que mira la reconciliación de la familia como un signo de la llegada del día del Señor, como sostiene Malaquías en el capítulo 3, versículo 23. Por el contrario, Jesús parece introducir en la mente y en el corazón de sus seguidores lo inevitable que resulta para un seguidor de Jesús entrar en confrontación con los valores de la casa patriarcal. Y diría yo, todavía más, si me jalan la lengua, que solamente el conflicto al interior del oikos patriarcal lo que permite obedecer la voluntad de Dios.
Si la pertenencia a un grupo intersticial como el que Jesús conduce genera la posibilidad de contraponerse a los modelos de relación que primaban en el oikos. De otra manera no sería posible crear una comunidad alternativa. Por eso es interesante mirar cómo la reinterpretación lucana del refrán de Miqueas puede estar relacionado verdaderamente con un sitzim lemen jesuánico. Es decir, que entre aquellos que deciden seguir a Jesús abandonando su casa y su familia, no hubiera solamente hijos varones, sino también hijas mujeres e incluso, como dice el texto, algunas nueras. Así que voy concluyendo ya. He comentado cómo la irrupción de Jesús en la vida de las personas con las que entra en contacto provoca lo que los antropólogos sociales llaman suspensión de funciones domésticas. Las mujeres que se relacionaban con Jesús no son tratadas por él de acuerdo con el patrón de la casa patriarcal. No son valoradas por Jesús en relación con su trabajo doméstico o su maternidad o con el cuidado de los hijos o con el gobierno de las propiedades del marido. Los testimonios de las mujeres que siguen a Jesús por los caminos de Palestina las muestran siempre solas, sin presencia de varón alguno, relacionadas íntimamente entre ellas, en una itinerancia detrás de Jesús que no tiene nada que ver con las imágenes limpias y cuidadas de las películas de Hollywood, sino que las pone junto con los varones en situaciones límites de pobreza, de escasez de alimento, de falta de comodidades. Se trata de una salida del hogar que se diferencia radicalmente de otras, como las peregrinaciones al templo, por ejemplo. En el camino, las relaciones del oikos patriarcal se conservan y se reafirman. El seguimiento de Jesús, en cambio, para todo discípulo, pero de manera significativamente mayor para las mujeres, implica una ruptura con el oikos, una alteración de la normalidad, una transgresión al orden establecido. El caso de Marta y de María muestran otra cara de esta misma realidad. No se trata de mujeres que abandonaron su casa, sino de una casa de mujeres que se abre para recibir a Jesús. Y en este caso, no se trata solamente de la creación de un ambiente propicio para cuestionar el funcionamiento del oikos, de sus papeles y de sus funciones, sino de ofrecer de parte de Jesús la posibilidad, con el impulso que les da Jesús, de abrir algunas grietas significativas en el oikos patriarcal. Desde esta perspectiva, la respuesta final de Jesús al dilema planteado por Marta cobra, me parece a mí, nuevo significado. No se trata simplemente de una alabanza a la contemplación o a la escucha de la palabra. Implica que la irrupción de Jesús en esta casa pide superar un esquema en el que el servicio de la hospitalidad de Marta debe ser superado, no porque sea malo, sino porque le impide disfrutar de la única cosa necesaria, escuchar el anuncio del reino. Como en una especie de círculo virtuoso, esta escucha le permitirá a Marta superar el molde del oikos patriarcal y de la sujeción al servicio de los varones. Y todo esto ocurre no por virtud de Marta o de María, sino gracias al decisivo gesto de Jesús, que opta por entrar a la casa de mujeres solas, sentarse y ser escuchado y acogido por las mujeres. Termino entonces esta exposición con una cita de Destri y Peche. Ellos afirman: Jesús no se presenta con un papel masculino seguidor de las costumbres habituales. Él, que carecía de redes familiares normales, crea la posibilidad de una acción en donde las mujeres pueden ser autónomas. Por ejemplo, cuando se encuentra quizás solo en la casa de dos mujeres, Marta y María. En virtud de la relación de las mujeres con Jesús, los varones del oikos ven reducida su influencia porque las mujeres pueden actuar sin la mediación de su marido y de sus parientes varones. Y respecto de Jesús, las mujeres pueden convertirse en interlocutoras y salir del silencio, inaugurando formas de elección autónoma y personal. Debo reconocer, ahora que termino, que no es esta, claro, la única óptica feminista de acercamiento al texto de María. Hay algunas miradas de exégetas mujeres más severas que hablan mucho de la desvaloración lucana a la diaconía de Marta para favorecer solamente un discipulado femenino y silencioso como el de María. Bueno, en realidad yo no quería aquí hacer un repaso de todas las posibilidades del acercamiento feminista, sino solamente subrayar las ventajas hermenéuticas de considerar este asunto de la intersticialidad como un elemento que puede
iluminar nuestra comprensión del texto. Como se ve, quedan dos tareas inmensas pendientes. La primera es constatar si esto que digo yo a propósito de Marta y María y de la presencia de Jesús en su casa puede aplicarse también a otros contactos de Jesús con personas en el ámbito de sus casas. Lo que les decía, otros textos donde Jesús entra a la casa. Es decir, esta beta de estudio que ahora se llama el estar en casa de parte de Jesús. Esto significaría ampliar el estudio a muchos otros más textos. Pero sobre todo la tarea pendiente es la pregunta del millón. ¿Qué fue lo que pasó? Que los patrones del oikos patriarcal, tantas veces desafiados por Jesús, regresaron muy pronto a la experiencia de las comunidades, de las iglesias descritas en el resto del Nuevo Testamento. ¿Dónde estuvo el factor que resquebrajó la posición revolucionaria de Jesús con respecto a las mujeres y después se transformó otra vez en un regreso al oikos patriarcal? Pero esas son preguntas que ya no me toca responder en esta ocasión, se las voy a quedar debiendo. Así que muchas gracias por su paciencia y por todos estos conflictos de comunicación. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, pues ha sido muy ilustrativa esta participación tuya. Y bueno, abrimos el micrófono, los micrófonos para quien guste participar. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ahí nada más levantan la mano y les dan el audio para que puedan participar. Si alguien gusta participar, puede activar su micrófono. Ya está abierta la opción, solo en orden y vamos participando. Padre Antonino. Sí. Hay dos manos levantadas. Bueno, Padre Antonino. Raúl, muchas gracias. He disfrutado mucho. Me acordé cuando hace ya algunos ayeres fuiste nuestro maestro allá en la Universidad Pontificia de México, o acá en la Universidad Pontificia de México. Y bueno, lo he disfrutado bastante. Así, sin mucho orden, pero sí algunos planteamientos al seguir la lectura también en el texto griego. Habrá un matiz entre el término hiperesía, que está aquí en el texto, y el término diaconía, con respecto, por ejemplo, precisamente a otros textos donde aparece el servicio como lo más importante, lo relevante, no solo la escucha, no solo es el que escucha, sino el que practica. Y luego Jesús en algún momento, en el mismo Evangelio de Lucas, si no recuerdo mal, se pone: yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, el servidor. Y se usa el término ahí más bien el diaconeo. Entonces, si habrá algún matiz entre hiperesía y diaconía, o también entre cuando se habla de ser servidor o ser esclavo, ¿verdad? Porque sí, esto nos invita a ser servidores y esclavos unos de otros. Aquí parece que el servicio se opone a la escucha de Jesús. En otros contextos se le da relevancia al servicio. Y ya a lo mejor desatendí un poco cuando estabas explicando que hay una interpretación contemplativa activa, otra que exonera de culpa a Marta en cuanto que ella se dedica al servicio de Jesús. Y entonces, ¿cuál es el modelo que seguiste? Esto de la intersticialidad probablemente es el tercero, ¿verdad? Pues así lo planteo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Antonino. Sí, mira, pues bueno, yo te voy a decir cómo veo el asunto. A lo mejor no todos tienen por qué estar de acuerdo conmigo, ¿no? Pero mira, yo pienso que en el asunto, especialmente de palabras que tienen significados polisémicos como el diaconeo, uno tiene que tener mucho cuidado, me parece a mí, en revisar la característica de la palabra en el contexto preciso en el que está ocurriendo. Es decir, si yo he leído en muchas ocasiones en un intento, digamos, de desculpabilizar a Marta, más bien acusar, digamos, la visión lucana de que hay un desprecio por la diaconía de las mujeres. Esto, digamos, aplicando como si fuera tabla rasa, que diaconía siempre que aparece tiene que ver con servicio y con servicio ministerial. En eso yo lamentablemente no estoy de acuerdo. Creo que el mismo término puede utilizarse de dos formas distintas, como ocurre hasta en el lenguaje actual, pero uno puede hablar de amo y esclavo porque soy esclavo de tu amor, y en cambio sabemos de la esclavitud, que es la otra, ¿verdad? La esclavitud verdadera. Entonces, a mí me parece que la afirmación de la diaconía, del diaconei, del texto de Marta y María, difícilmente puede, salvo me parece a mí que forzáramos un poco el texto, difícilmente puede representar una especie de desprecio a Jesús por
o una especie de desprecio lucano por la diaconía de las mujeres en la iglesia. No sé, no he explorado mucho eso, pero a mí ya así, digamos, así como lector que quiero ser desprejuiciado de los textos, cuando me acerco aquí, me parece que el conjunto es, digamos, aparece en la palabra de Jesús referido a el servicio de las mujeres en la atención de sus maridos. En este caso, no hay ningún marido, Jesús es el esposo, digamos así, en esta escena de las dos hermanas, pero, digamos, es como me decía una señora en un pueblo maya en el que estuve después de que reflexionábamos sobre el texto, me decía, padre, lo que no han entendido mucha gente es que Jesús le estaba diciendo a Marta, deja de lavar los platos y ven a sentarte en la conversación, y después nosotros tres nos levantamos y lavamos juntos los platos. Es decir, cómo la irrupción de Jesús quiebra, digamos así, modelos de actividad y, digamos, ponen dinamita, digamos así, en el fondo de la estructura de una casa estrictamente patriarcal, ¿verdad? Bueno, hay muchas más cosas en tu pregunta, ¿verdad? Pero pues no, con eso me conformo ahorita. Porque gracias. No, gracias a ti, Antonio. Padre Lugo, gusto en saludarle. Por ahí se recordará que colaboramos con el padre Johnny hace mucho tiempo en cuestiones de Biblia. ¿Cómo no? Y mi comentario o mi participación es que en este modelo en el que Jesús pone como en crisis el modelo de vida patriarcal, creo que tiene un fundamento también en el texto de que el vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, ¿no? Entonces, estos paradigmas, estos modelos que Jesús va creando en su itinerancia, va generando otros modelos de vida, otros modos de relación, y quería, si nos podría comentar alguna palabra al respecto de ese texto, el vino nuevo en odres nuevos. Ese es mi comentario y mi pregunta, padre Lugo. Sí, muchas gracias. Sí, qué interesante la conexión, porque efectivamente este asunto de la ruptura de ciertos paradigmas pueden tener, digamos, mucho que ver con este asunto del para vino nuevo, odres nuevos, ¿verdad? Que aunque son, digamos, imágenes del Mediterráneo del siglo I que ya no pegan mucho, nosotros diríamos computadora nueva para software nuevo, porque ya la anterior no sirve, etc. Sí, es decir, cómo la modificación que implica es no solamente que yo asuma un discurso, sino que cree en mi vida, en mi posición, el cambio necesario para que ese discurso caiga. Es lo mismo de la parábola del sembrador hablando de la tierra buena, ¿no? Es decir, esta relación entre la irrupción de Jesús y la disposición de las personas. Sí creo que puede ser un texto que ayude un poco a hablar de esto. Y también lo que me parece a mí más, no quiero meter mucho ruido de otras cosas en esta asamblea, pero sí significa eso una tarea inacabada. Es decir, nosotros tenemos obligación, siguiendo a Jesús, de poner en cuestionamiento muchas de las maneras, de los patrones de conducta dentro de nuestras familias también, ¿verdad? A veces nos convertimos, digamos, en sacralizadores de una forma y olvidamos lo esencial, ¿no? Creo que es un texto que puede interpelarnos mucho. Y ahora con esta conexión con lo de los odres nuevos, pues sí me parece que resalta mucho más lo que aporta este enfoque intersticial, ¿no? Quiere decir, Jesús no solamente pone y crea condiciones para el cambio de vida y de mentalidad en el grupo que camina por él de un lugar a otro, sino también en aquellas casas, en aquellos oikos, como símbolo del sistema patriarcal, pero que se abren para que su palabra pueda renovarlos desde dentro, como es en el caso de Marta y de María, que claro, que conlleva efectivamente conflictos dentro de la casa, pues es un poco el chiste del texto, ¿verdad? Decir que esos conflictos pueden ser un piso fecundo para que la acción de Jesús pueda renovar desde dentro el tipo de relaciones que mantenemos entre las personas. Así que muchas gracias por su intervención y su aportación. Gracias, padre Lugo. Buen día. Bueno, muchas gracias entonces. Raúl, adelante. Perdón, hay alguien. Christopher.
Y Ricardo López. Sí, Ricardo, adelante, por favor. Ok. Gracias, Raúl, por la participación y por la iluminación que nos has dado. Yo nada más quiero preguntar si los modelos de discipulado femenino de alguna manera se nutren o tienen como antecedentes también lo que, por ejemplo, ocurría o la experiencia que tenían las mujeres participando en comunidades esenias, cómo funcionaban, qué de allá se adoptó. Es decir, a mí me llama la atención que, por ejemplo, en el caso de Jesús, ¿cómo decirlo? En los otros evangelios no hay rastros, así, están ahí las mujeres al pie de la cruz, ¿no? Pues, es fundamental. Pero no hay como muchos indicios de cuál era la mecánica en el interior de estos grupos femeninos, ¿no? No hay muchos indicios de cuál era la presencia o relación de estas mujeres en relación al grupo masculino de seguidores. Y yo no sé si valdría la pena explorar o si tú has leído o conocido algo sobre qué tipo de relación se establecía en comunidades esenias donde sabemos que había presencia de mujeres y de niños, y qué tipo de vínculos o dinámicas, por así decir, de orden o de poder o de autoridad, o de organización en funcionamiento. No sé si la pregunta es medio enredosa también. No, está bien. Bueno, yo, digamos, lo que alcanzo a percibir por este asunto de la insistencia de la cosa socioantropológica es efectivamente esto que mencionaba yo, como las mujeres que aparecen mencionadas aparecen siempre como agrupadas por los evangelistas sin presencia de varón. Y siempre se habla de un grupo de mujeres. Cómo se establecía la dinámica en la itinerancia normal de Jesús entre los dos grupos de varones y de mujeres, sí, eso es una cosa que me parece muy atinado de tu parte puntualizar, porque no creo que no hay muchos estudios al propósito. Ahora, con respecto a la comunidad de los esenios, me sobrevaloras, mi querido Ricardo. No tengo ni la menor idea de cómo vivían las mujeres dentro de la comunidad. Ni siquiera sé si tenían un espacio. A lo mejor estoy revelando aquí todas mis ignorancias con respecto a los documentos de Qumran, pero ni siquiera sé si tenían una participación activa dentro de la comunidad de las mujeres y de qué manera, pero sí me parece que es una sugerencia muy estimulante que pueda darse una relación entre esta visión de las mujeres del grupo de Jesús y averiguar si podía haber puntos de contacto con los esenios o con otro tipo de experiencias. No sabemos si a lo mejor había también sus batallas feministas dentro de la sinagoga, por ejemplo, ¿verdad? En la época de Jesús. Eso sería cosa muy interesante, ¿verdad? Pero ese sería muy buen tema para el próximo año. No, muchas gracias por la aportación, pero sí, yo, digamos, eso es más bien lo que podría contestar de esto. Bien, una inquietud que me surgió de la escucha de su ponencia, de su compartir, es precisamente cómo podría incluso suceder que este relato corto de la entrada de Jesús en la casa de Marta y María pudiera ser una forma como de subsanar un poco esas tensiones internas entre mujeres que podrían haberse dado en el grupo de Jesús. ¿En qué sentido? Porque me llama la atención que en Lucas 8, del 1 al 3, cuando se les presenta por primera vez como grupo, como parte de la comunidad, se presentan unidas. No se presentan a estas dos que se mencionan en Lucas 10.
Sin embargo, como si fueran hasta cierto punto las que se mencionan, un cierto ideal prototipo del discipulado femenino. Y ahora que cuando se presentan a estas dos mujeres en relación con Jesús, como si Lucas, con este relato, con esta solución, con esta segunda interacción que en el capítulo 10 aparece, porque la primera interacción es con este escriba de la ley que le pregunta sobre el mandamiento más grande, y tal parece que va como si fuera un silogismo de lo más grande a lo más específico, como al parecer pudiera incluso pensarse que este relato fuera una invitación a integrar más que a buscar poder dentro del mismo grupo de mujeres, que puede darse también, ¿no? Yo creo que a veces el problema del poder en la iglesia no está tanto en el género, sino en el corazón. Bueno, sí, tengo que decir algunas cosas con respecto a tu comentario, a tu aportación. Sí, bueno, la primera es de orden metodológico, en el sentido de que efectivamente en el estudio del desarrollo de las comunidades primitivas desde el año 30 hasta la escritura de las primeras cartas de Pablo, ignoramos algunas cosas. Por ejemplo, no sabemos qué tanto duró el movimiento itinerante imitando al de Jesús, de un grupo de discípulos que a pesar de la muerte y resurrección del Maestro, consideraron que su mandato consistía en seguir conservando esta experiencia de desplazamientos sin sede para recrear estas posibilidades de vivencia de reino en concreto. No sabemos, de hecho, si en el tiempo de Lucas existía todavía alguna cosa de este movimiento y cómo fue que desapareció. Esa es una primera cosa que efectivamente tiene razón en esta llamada de atención, en el sentido de que en Lucas 8, 1 al 3 no mencionan a Marta y María porque probablemente Marta y María no pertenecían a esa red de mujeres itinerantes, sino que recibían a Jesús en su casa. Era a lo que me refería en la ponencia como las bases de apoyo, digamos así, ¿no? Pero el hecho, claro, a lo mejor la virtud mayor del texto es el hecho de que la irrupción de Jesús en la vida de las personas no se limita a el contexto intersticial de una comunidad que no tiene jerarquías porque no tiene lugar y todo, y en cambio admite que la irrupción de Jesús puede también transformar el oikos desde dentro. No estoy, en cambio, tanto de acuerdo con la segunda parte de la proposición del comentario, en el sentido de que sí creo, bueno, es decir, sí estoy de acuerdo y no, en el sentido de que sí creo que puede haber una relación, es a lo que me refería yo con el acento de Picasa, que hay una relación entre el relato de Lucas, digamos, la perspectiva lucana en que cuenta este relato, con los conflictos que podían haber en la comunidad cristiana primitiva, en la falta de reconocimiento, algunos papeles de las mujeres o lo que fuera, o que siguieran las discusiones dentro de las comunidades de qué patrones de conducta del oikos tenían que romperse y cuáles no, etcétera. Pero no me parece del todo que en una iglesia de los años 80, 90, en donde se habían ya restituido una buena parte de los valores patriarcales dentro de la comunidad cristiana, como nos muestran las cartas no paulinas, particularmente las cartas que tienen tablas de derechos y deberes civiles y que ponen a las mujeres en sujeción de sus maridos. Es decir, no me parece entonces que el texto tenga como propósito calmar a las mujeres que quieren el poder, que se pelean entre ellas, porque me parecería un texto casi inútil, digamos así, en el sentido de que los principales conflictos de poder en la iglesia se han dado siempre entre los varones, no entre las mujeres. Y claro, hay algunos textos con referencia a eso en el Evangelio, de los discípulos que piden los primeros lugares, etcétera, pero sí, en esa segunda parte estoy de acuerdo en que puede haber alguna problemática. Creo que alguien tiene su micrófono. Alguna de las problemáticas posteriores de discusión en la comunidad, pero no estoy seguro de que la intención de Lucas sea poner orden entre mujeres que aspiraban mucho al poder. Digo yo que esto a veces, lo tengo que decir, es mi perspectiva, digo que esto a veces refleja un poco nuestra propia visión patriarcal. Es decir, que cuando las mujeres van tomando su lugar, entonces
comenzamos, digamos así, puede ser que comencemos a adjudicarles nuestros propios defectos, digamos así, de varones que queremos el dominio, ¿verdad? No, creo yo que hay que esperar un poco a lo que puede resultar del papel de las mujeres en plena igualdad con los varones dentro de la iglesia. Pero sí, ya en el terreno específicamente del texto, sí creo que digamos, la enseñanza de la perícopa puede estar, al menos en la mente de Lucas, ligada con conflictos, digamos, del reposicionamiento de las mujeres en las comunidades cristianas primitivas. Eso creo que sí. Gracias. Listo. Adelante, Conrad. Bien, pues Raúl, muchas gracias por la exposición, por tu fidelidad durante pues 30 años en esta organización, en la asamblea. Siempre es un gusto verte, trabajar contigo, caminar contigo. Sí, muchas gracias por esta valiosa exposición. Gracias, Conrad, y gracias a todos.